Y bueno, continuando, entonces, siguiendo con el mismo esquema, dados A y B pertenecen a los números naturales. Entonces, bueno, los podemos sumar, restar, multiplicar y dividir, ¿no? Se pueden hacer estas operaciones con estos números, ¿no? Y vamos a tener un ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a hacer un ejemplo. El entonces lo vamos a usar con este símbolo y decimos, si A es igual a 5 y B es igual a 3, pues entonces nosotros podemos decir que A más B es igual a 8. Fácil, ¿no? O sea, aplicando un poquito de aritmética, A más B es igual a 8. También podemos hacer resta. A menos B es igual a 2. ¿Ok? ¿Por qué? 5 menos 3 igual 2. O podemos decir A por B es igual a 15. 5 por 3 es igual a 15, ¿no? Hay que recordar un poquito las tablas de multiplicar. Y aquí ocurre algo bien interesante. En la parte de la multiplicación, yo la puedo expresar de diferentes maneras. A por B, que aquí este símbolo que parece X es A por B, igual 15. Pero también se puede expresar ambas letras entre paréntesis. O sea, paréntesis A, paréntesis B, también dice A por B y es igual a 15. O también puede ser, en lugar de poner alguno de estos dos, se le puede poner un asterisco o un punto en el medio y sigue siendo A por B y es igual a 15, ¿no? También viene siendo igual a 15. Viene siendo lo mismo. O otra manera de expresar una multiplicación es poner AB igual a 15. Las cuatro son válidas, entonces estoy diciendo lo mismo. AXB, AB entre paréntesis, A por A punto B o AB. Todos estás diciendo lo mismo, A por B, ¿ok? Y también se pueden dividir, ¿ok? Que viene siendo A dividido B, puede ser o 5 tercios o 1.667, ¿no? Esto se puede expresar en fracción y con número decimal. Y también la división puede tener diferentes maneras de expresarla. Si usted pone A diagonal B, estás indicando división, o el típico símbolo de división, rayita con dos puntitos, también A, B, ¿no? Y hay otro, ¿no? La casita, ¿no? Que se usaba antes. Ahora, el resultado siempre puede ser en fracción o en decimal. Muchas veces es más conveniente usar solamente la fracción porque los decimales van perdiendo numeritos. Y la fracción, de cierto modo, incluyes todo, ¿no? Todo el resultado completo. Pero bueno, ahí no nos vamos a meter en ese detalle, ¿no? Ahora, vamos a ver cómo le llamamos a los elementos de cada operación. En el caso de la suma, a los elementos de la operación se le llaman sumandos, ¿ok? En el caso de la multiplicación, a los elementos de la multiplicación se le llaman factores. Sale nuevamente. Los elementos de la operación en la suma se llama sumando. Y el resultado de los sumandos es una suma, ¿ok? En el caso de la multiplicación se llaman factores. Y el resultado de los factores, de la multiplicación de factores, siempre da un producto. Esos son los nombres, ¿no? En el caso de la resta, lo que tenemos es minuendo y sustrayendo. Y el resultado es una diferencia o resta. Y en el caso de la división, es el dividendo y el divisor. Y el resultado te da un cociente. ¿Ok? Esos son los nombres correctos, ¿no? Sumandos en la suma, factores en el producto, minuendo y sustrayendo en la resta y dividendo y divisor. En el caso del minuendo es al número al que le vas a quitar y el sustrayendo es el número que le quitas. Por ejemplo, minuendo en este caso es el 5, menos 3 es el sustrayendo. Al 5 le quité 3, me quedaron 2. Entonces minuendo es el 5, sustrayendo el 3, ¿sale? Y el de la división, el dividendo, es el número a dividir o a repartir
y el divisor es el número que divide, ¿no? Entonces, en este caso, 5 dividido 3, el dividendo es el 5 y el divisor es el 3, ¿sale? Y de aquí vienen una reglita muy interesante, ¿no? En el caso de la suma y de la multiplicación, el orden de los sumandos y o factores no altera la suma y o el producto. ¿A qué se refiere eso? Que da lo mismo multiplicar 5 por 3 que 3 por 5. Te vuelve a dar 15. ¿Sale? 5 por 3 igual a 15. 3 por 5, 15. Y en la suma es igual. 5 más 3 igual 8. 3 más 5 igual 8. El orden no altera el resultado, ¿no? Pero en el caso de la división y la resta, ahí sí cambia mucho, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. El orden del minuendo y el sustraendo sí altera la diferencia, y el orden del dividendo y el divisor sí altera el cociente, ¿sale? Porque si yo resto 5 menos 3, me da 2. Pero si yo resto 3 menos 5, ya no me da 2. Me va a dar un número negativo, porque el 5 es mayor que el 3. 3 menos 5 igual a menos 2. Y menos 2 y 2 no es lo mismo. ¿Ok? Lo mismo acá. Si yo divido 5 dividido 3, te da 1.66. Pero si divides 3 dividido 5, pues te va a dar 0.6. ¿Ok? Aquí tú tienes 5 tercios. Hacer la división al revés, tienes 3 quintos. ¿Ok? Vamos a tener en cuenta, muy bien en cuenta eso, ¿no? Ahora, los factores de un número natural son a su vez sus mismos divisores. ¿A qué se refiere esto, no? Dado que A, B y C pertenecen a los números naturales, supongamos que A es igual a 5, B es igual a 3 y C es igual a 15. Entonces, yo puedo decir lo siguiente. A por B es igual a C. ¿Por qué? Porque A es igual a 5, B es igual a 3, y si yo multiplico 5 por 3, igual a 15. Entonces, yo al ver estos valores, yo sé que A por B igual 15. Entonces, yo puedo decir nuevamente, A por B igual C. Ahora, yo puedo hacer un despeje, es decir, pasar una de estas letras al otro lado. Aquí pasa algo bien interesante. A es igual a C dividido B. ¿Ok? O B es igual a C dividido A. ¿Por qué? Ah, bueno, porque C es igual a 15 y B igual a 3. 15 dividido 3 igual 5. Y 5 es el valor de A. ¿Ok? Y lo mismo en el caso de B. B es igual a C dividido A. ¿Ok? C igual a 15, A igual a 5, B igual a 3. ¿Ok? Entonces, los factores de un número natural, de los números naturales, son sus mismos divisores. Entonces, es bien importante. Vamos a ver despejes más adelante, pero eso es bien importante. Un número que esté multiplicando, al pasarlo hacia el otro lado, pasa dividiendo. Y un número que de un lado está sumando, al pasarlo hacia el otro, pasa restando. Coloquialmente así se dice, ¿no? Más adelante vamos a ver la razón de eso, pero así viene siendo, ¿no? Ok, entonces, ahora, continuando con el conjunto de los números naturales, podemos ver lo siguiente. Imaginen que nosotros declaramos números naturales donde A es igual a 1, B igual a 2, C igual a 3, hasta 19. Nos vamos a ir hasta 19, ¿no? Del 1 al 19. Si nosotros multiplicamos todos estos números naturales, lo multiplicamos por un número par. ¿Cuáles son los números pares? 2, 4, 6, 8, 10. ¿Cómo yo sé cuando un número es par? Muy sencillo. Tomen un número y divídanlo entre 2. Si al dividirlo entre 2, este número les da un número entero, ese número es par. Por ejemplo, oye, yo quiero saber
si el 128 es un número par? Muy fácil. Vamos a agarrar y ustedes saquen ahí si quieren su celular. Digo que eso se debería poder hacer en la mente, pero digamos 2. 128 dividido 2 les da 64, ¿ok? Entonces estamos hablando de un número par. Porque si utilizamos otro número y en lugar de decir el 128 decimos 127, 127 dividido 2 les da 63.5. Ese ya no es un número entero. Entonces, ese viene siendo el número par. Si nosotros multiplicamos un conjunto de números naturales por un número par, el resultado vas a tener un nuevo conjunto, pero de puros números pares, ¿no? Por ejemplo, aquí, al multiplicar por 2, tenemos A igual a 1 por 2, usted da un número par, que es 2. El B, 2 por 2, 4. 3 por 2, 6. Todos en esta línea verde van a ser números pares. Números pares. Es un nuevo conjunto natural y es un conjunto natural par. Perfecto. Ahora, lo mismo si yo lo multiplico, digamos, por 8. Por ejemplo, el A. 1 por 8, donde el 8 también es un número par, lo que me da es un nuevo número par, pero ahora es 8. Un nuevo conjunto, pero pares. Todos estos números aquí son pares. Entonces es una regla que hay que aprenderse. Cualquier conjunto de números naturales multiplicado por un número par te da un nuevo conjunto que también va a ser par. Ahora, este nuevo conjunto par, yo lo puedo dividir en sus factores. O más bien, más que dividir, descomponer en sus factores. ¿A qué se refiere eso? Es decir, yo puedo expresar este 2 como 2 por 1. Y aquí yo vengo separando de la siguiente manera. El 6 es lo mismo que 2 por 3, 2 por 4, 2 por 5. Es muy importante saber la factoración. No es facturación, es factorización. Porque cuando estemos en temas de álgebra se va a necesitar bastante. O, por ejemplo, el nuevo conjunto de números par, en el cual lo multiplicamos por 8, todo puede quedar así. 8 por 1, 8 por 2, 8 por 3. 32 es igual a 8 por 4, pues. Entonces, 32 yo lo puedo factorizar en 8 por 4. Pero también lo puedo factorizar como 2 por 4 por 4. ¿Sale? El 4 es lo mismo, pero el 8 yo lo puedo factorizar en 2 por 4, ¿no? O el 104 yo lo puedo poner como 8 por 13 o 2 por 4 por 13. Y me va a dar lo mismo, ¿no? 2 por 4 por 13, 104. Y 8 por 13 también es 104. Es bien interesante, ¿no? Entonces, hay que tener bien en cuenta esto. Esto va a ser muy utilizado, como les digo, en álgebra, ¿no? Ahora, en el caso de aquellos números par, donde solamente pueden ser divididos entre 1 y entre ellos mismos, dándote un número entero, a eso se le llama, número primo. Por ejemplo, si yo hablo del número 3, el número 3, si se fijan, yo lo puedo dividir 3 entre 1, me da 3. Pero si yo le divido 3 entre 2, me da 1.5. ¿Sale? Ya no te da número entero. La única forma de que el 3 te dé número entero es 3 dividido 1 o 3 dividido 3, porque 3 dividido 3 es 1. Lo mismo en el caso del 5, lo mismo en el caso del 7, lo mismo en el caso de 11. Sería bueno que ustedes hagan la prueba. El 11 se puede dividir entre 1 y se puede dividir entre el mismo 11. ¿Ok? Entonces, esos son números primos. Ahora, en el caso de aquellos números naturales, donde tienen más de un divisor, es decir, yo lo puedo dividir entre varios números, dándome un número entero, se le llama un número compuesto. Por ejemplo, el número 9, yo lo puedo dividir, 9 dividido 1 me da 9, tengo un número entero. 9 dividido 3 me da 3, es un número entero. Y 9 dividido 9 me da 1.
otro número entero. Entonces, yo el 9 lo puedo dividir entre 1, 3 y 9. Son 3 números. Ese es un número compuesto, ¿no? Teorema fundamental de la aritmética, jóvenes. Todo número natural compuesto puede expresarse de forma única como un producto de sus números primos. ¿A qué se refiere esto? En español, rapidito, ¿no? Que un número compuesto, si yo multiplico dos números primos, me va a dar un número compuesto. Por ejemplo, si yo multiplico dos números primos, 3 por 5, 15. El 15 es un número compuesto. ¿Sale? 3 por 3, 9. El 9 es un número compuesto. ¿Sale? Ya ahí va, ¿no? En esa lógica va a ir, ¿no? Todo número natural compuesto viene de dos números primos. Entonces, hasta ahí vamos a llegar en esta sesión. Vamos a revisar en esta semana. Y aquí, pues lo que vamos a tener es la tarea que va a venir, la tarea individual 2, que va a ser para el viernes 16 de octubre a las 19 horas. Antes de eso, bienvenida a la tarea. Después de eso, ya no se acepta la tarea. Si son las 19:01, ya no la voy a revisar. Entonces, le pido por favor que la hagan. Tienen bastante tiempo, de aquí hasta el 16 de octubre. Ya algunos me empezaron a entregar la tarea número 1. La tarea número 1 vence el plazo el viernes 9 de octubre a las 19 horas. Háganla con tiempo y terminen, ¿no? En el caso de la tarea individual 2, y bueno, vamos a hacer 2 ejercicios a mano, ¿ok? A mano, individualmente. Los ejercicios del libro de la unidad 1.1 y los ejercicios de la unidad 1.3. En el caso de la unidad 1.1 lo vamos a hacer del A2 a la 17. Y en el caso de la unidad 1.3 lo vamos a hacer el ejercicio A1, A2, A4, A5, A6, A7, A9, A19 y A20, ¿no? Entonces, así tal cual. Esas son las 2 tareas, tienen bastante tiempo. Háganla, mucho éxito, no copien, no vayan a copiar, por favor. La honestidad nuevamente me la tomo muy en serio. No copien, tengan mucho éxito. Cualquier duda, repasen nuevamente los videos, lean el libro. El libro al final es la mejor herramienta que podemos tener. Lean el libro, repasen los videos, diviértanse y bueno, adelante. Gracias.